Católico que soy, he visitado con reverencia y con frecuencia los monumentales conventos que heredamos de la cultura y religiosidad de nuestros abuelos, los hombres de la colonia. Y nunca ha dejado de conmoverme el sentimiento de bienestar y paz que se apodera de mi espíritu al recorrer aquellos, hoy deshabilitados claustros, celdas y solitarios patios. Luis Barragán remodeló el convento de las Madres Capuchinas Sacramentarias, ubicado en Tlalpan, entre 1952 y 1955, y diseñó la capilla. En ella se sintetiza su pensamiento arquitectónico. Que me dijo un día cuando trabajaba yo con él, oye, va a venir una amiga mía de París, quiero que la lleves, que viene a ver mi obra, entonces quiero que la lleves, la pasees todo el día. Ahí tienes a Mario el chofer y el Cadillac, váyanse. Aquí a la casa vienen de 11 a 12 para yo no estar, y después te vienes a comer acá, ¿no? Me encuentro con... Supe que no iba a ser una mujer hermosa si no él la hubiera llevado personalmente, ¿no? Y no lo era, pero era un ser humano de una calidad, de una inteligencia, de una gracia que me asombró que Luis sacrificara esas cualidades por la otra, ¿no? Por la que él, que él era la principal, ¿no? Cuando la llevé a la capilla, entró con ella y de pronto me doy cuenta que está sollozando como niña, ¿no? Y chorros de lágrimas por estar en la capilla, ¿no? Cuando regreso a comer con Luis le cuento esa anécdota y se queda Luis callado, sin inmutarse mucho, ni vanagloriarse, ni nada, por el caballero que era, ¿no? Pero sí alcancé a ver una mirada mínima en donde se sintió profundamente emocionado de saber que sí, que para eso estaba la capilla, para que la gente fuera a llorar ahí de belleza, ¿no? Barragán afirmaba que su obra era autobiográfica. Su influencia más decisiva fue la arquitectura de los pueblos, las haciendas y conventos de México. En una de las entrevistas más emotivas que concedió, le expresó con absoluta sencillez a la escritora Elena Poniatowska los orígenes más íntimos de su arquitectura. Estoy enraizado en México. Tuve la suerte de haber vivido en provincia, en pequeños pueblos, y haber conocido mucho la vida de las rancherías. En mi infancia están mis mejores recuerdos y mis mejores sueños. Cuando pongo algún color fuerte como el rojo o el morado, es porque de repente estalla en mi mente el recuerdo de alguna fiesta mexicana. Un puesto en algún mercado, la brillantez de alguna fruta, de algún caballito de madera. En esto me parezco a Chucho Reyes Ferreira. De niño me la pasé a caballo, viendo casas que cantan sobre la tierra, recorriendo ferias populares. La arquitectura popular me ha impresionado siempre porque es la pura verdad y porque los espacios que se dan en las plazas, en los portales, en los patios, se dan siempre con generosidad. Pero también integra la arquitectura tradicional del Mediterráneo, la arquitectura islámica, la del norte de África y el silencio de los espacios de los monasterios franciscanos. La verdadera trascendencia de Barragán estriba en haber logrado sintetizar su herencia cultural con las diversas corrientes arquitectónicas internacionales de su época. De esta síntesis nace una línea arquitectónica absolutamente personal y al mismo tiempo universal. Ya se ha hablado mucho de las influencias de Luis, de Mazamitla, de las rancherías aquellas, pero nada se parece a aquello, ¿me entiendes? Es decir, él tomaba eso como punto de partida, como siempre. Tomaba eso como punto de partida y lo iba masticando, digiriendo, haciendo carne y sangre propia, y después el producto era una cosa totalmente nueva, que sí se basa en aquello. Tú puedes ver su obra en muchas de sus casas, y si te digo yo que sí tiene liga
con las haciendas mexicanas, con los ranchos que él vivió en su infancia, pues me dices, pues sí. Alrededor de 1940, Barragán se separó de la corriente arquitectónica que seguían la mayoría de sus contemporáneos, quienes veían con admiración el movimiento internacional o racional funcionalista. Para él, la arquitectura es una creación artística, no el resultado de la técnica bien aplicada, como pretendió con rigor el funcionalismo. Rompe con el funcionalismo en el sentido de pensar que la arquitectura no nada más es una máquina para vivir, como decía Le Corbusier, ¿no? Rompe en el sentido de decir, no, la arquitectura es un arte, la arquitectura nos da valores espirituales, la arquitectura tiene otro lenguaje que va mucho más allá de lo físico. Barragán optaría por una arquitectura de los sentidos, de las emociones, de lo sensual, por una arquitectura acorde, nacida del entorno geográfico, las costumbres y los hábitos de los hombres, a decir del arquitecto Felipe Leal. Tiene una frase Luis Barragán que es importante, ¿no? A partir de que una cuestión funcione, de que un proyecto funcione, ahí empieza la arquitectura, ¿no? Es decir, el viejo postulado de Walter Gropius, por ejemplo, de que la arquitectura seguía la función, decía form follows function, decía Walter Gropius a través del Bauhaus, ¿no? Que la forma sigue a la función. Luis Barragán decía, una vez que está ya resuelto o que se está resolviendo el problema funcional, a partir de ahí inicia la emoción que nos puede dar la arquitectura, ¿no? Yo pienso que fueron muy pocos los arquitectos que verdaderamente valoraron a Luis en su primer momento. Se dice que cuando Philip Johnson dijo en una conferencia que dio cuando la inauguración de la ciudad universitaria, dijo que el arquitecto mexicano que más le interesaba era Barragán, prácticamente nadie del auditorio tenía idea de quién demonios era semejante Barragán. No olvides que cuando se publicó el número monográfico de la revista Arquitectura México dedicado a la ciudad universitaria, y viene la larguísima lista de arquitectos que contribuyeron en esa obra magnífica, Luis Barragán aparece en uno de los últimos lugares como ingeniero a cargo de la jardinería. Yo pienso que hay una mala leche obvia en esta forma de incluirlo. Yo creo que el grado de participación de Barragán en la ciudad universitaria está por investigarse. Yo creo que fue muchísimo más del que generalmente se considera, pero desde luego estaba muy lejos de ser un ingeniero a cargo de la jardinería. Yo creo que la mano de Barragán se ve clarititito en los patios abiertos de la ciudad universitaria, en algunos de ellos por lo menos. Se ha hecho tanto alrededor de Barragán, se ha hablado tanto, se ha elaborado tanto, y sin embargo hay como una nube de adjetivos y de pretensiones que muchas veces impiden ver lo que hay de fondo, ¿no? Y lo que hay de fondo es simplemente ir a sus obras, vivirlas, entenderlas y dejar que ellas hablen, y lo demás es palabrería muchas veces, ¿no? Entonces, lo principal es, respecto a Barragán, rescatar su legado, y su legado principal son las cosas que construyó. Allí están, o sea, cada vez que una de las casas, por más que sean de la etapa temprana, mediana o tardía, se altera o se modifica, es como si alguien llegara al museo y tasajeara un Orozco o un Tamayo o lo que sea, ¿no? Y en cuanto a que la arquitectura sea silenciosa, por Dios, yo creo que pocas estridencias arquitectónicas, pocos gritos de afirmación vital hay tan fuertes como esta obra prodigiosa. Es decir, hay allí un erotismo implícito, una alegría de vivir, una alegría por el goce de la vida, de la naturaleza, pues de la existencia y sus placeres,
llevada al extremo. Creo que ver solo una de las caras de esta dicotomía, que es lo que hace la genialidad de la obra, es mutilarla y empobrecerla. De hecho, pienso que el personaje real, Barragán, es muchísimo más fascinante que estos clichés mutilantes. Creo que su gran legado es su arquitectura y algo que nos enseña a través de su arquitectura, que es que no se puede nadie formar sin transformarse interiormente.